Una de mis películas preferidas es Caballos Salvajes. Espero que todos la hayan visto. Si no, se las recomiendo. Y lo menciono porque tiene una anécdota que refleja mucho de lo que pasó acá. Y tengo planeado que pase acá. Pero empecemos con lo que pasó. En la película, un viejo va a un banco, le pasa una carta a un ejecutivo diciendo que le den unos $15.000 que le debían, o si no, se mataba ahí de un tiro. Antes de leer la carta, el jefe del muchacho al que le iba a presentar esta demanda le dice que se vaya a su oficina y que si llama a un tal Pérez, le dijera que lo de él lo estaba esperando. Cuando este joven y el viejo se van a la oficina del jefe, el tipo lee la carta y ve al viejo con la pistola en la pera y como estaba en la oficina, no tendría que haber plata ahí, pero empieza a abrir cajones en la desesperación y resulta que en uno de esos cajones estaba lo de Pérez, que era casi $500.000 y con los nervios el muchacho mete toda la plata en la mochila. El arma se dispara, hacen su escape y eventualmente ven las noticias para enterarse que el banco decía que no había robo en absoluto, solamente se llevaron el susto. Cuando en realidad se habían llevado $500.000 y no entendían por qué no lo estaban denunciando. Pero resulta que un periodista entra a esta oficina y encuentra la carta del viejo en el suelo pidiendo los $15.000 y eventualmente lo dice en el informativo. Ahí vuelven al banco a preguntarles por qué no es que habían reportado el robo, con lo que cambian a que solamente se habían llevado $15.000, diciendo si realmente alguien podía creer que habían guardado $500.000 en el cajón de una oficina, cosa que dijeron para que saliera en la prensa, de la misma forma que dijo lo que dijo el MEC para que saliera en el país y en otros medios de prensa con lo relacionado a los fondos de incentivo cultural y sus $7 millones. Esta gente de la película, o sea, el joven y el viejo, se dan cuenta que acá había una joda y para probar que estaban diciendo la verdad, tiran por los aires toda esta guita que les había sobrado. O sea, se quedan con sus $15.000 que le habían robado el viejo, la gente de este banco, pero el resto lo tiran en el medio de la nada, en una olla popular, para ayudar a la gente de un sindicato que estaba haciendo una protesta. Y esto es lo que pasó acá. Fueron amoldando la historia a los hallazgos que sabían que iban a salir a la luz porque estaban escritos en algún lado. Más que nada en lo relacionado con Mieres, que sabía que a alguien le debían 8.6 millones de pesos y solamente le pagaron una parte, aun si se quedaron con por lo menos 2 millones hasta el día de hoy. Además de que a la denuncia que hicieron en la JUTEP se le sumó no solamente estos 2 millones de esta gente, sino un resto de plata que también le debían a una gente de Salto que, sumando las dos cosas, más o menos se llegaban a esos 7 millones de pesos denunciados. ¿Qué más se sabía de esta carta? Y lo voy a leer textual. De acuerdo a la información solicitada, le hago saber que no es posible en ninguna hipótesis que un usuario de fondo de incentivos no haya podido acceder al cobro de un cheque liberado por falta de fondos. ¿A qué se refiere esto? A que, como les dije, muchos proyectos habían llegado a Mieres a decirle que los del Fondo de Incentivo Cultural les dieron un cheque, pero al ir al banco a cobrarlos, los del Banco República les dijeron que no había plata en la cuenta del CONAEF, así que se metieran el cheque en el bolsillo. Pero esta idea de que había cheques sin fondo ya estaba en el aire porque la dejó por escrito Mautone y la había leído por lo menos Mieres. Tan así que en la entrevista con Jaime Clara en diciembre del 2019 le preguntaron sobre esto y esto fue lo que respondió.
Sí, vamos a lo concreto, porque, o sea, en realidad de lo concreto me importan dos cosas. Primero, vinculado a la historia de los fondos de incentivo cultural, es en qué están las investigaciones administrativas, porque lo que se denota de lo leído y de lo escuchado es que hay una suerte de irregularidades con el manejo de los dineros. No, no es que nos habla de corrupción, se habla simplemente de emitir cheques que no tenían fondos, y de ciertas desprolijidades a nivel de la gestión de esos dineros. No, yo primero categóricamente te digo que cheques sin fondo no existen. Eso no sé, es información de dónde sale, pero no, en ningún momento. Sí, se constataron algunas dificultades de gestión. Esto fue en el año 2017. ¿Y cómo arreglaron esto? Reitero, la idea ya estaba en el aire y le preguntaron a la persona que pusieron a cargo de todo el chequeo de los fondos de incentivo cultural, que a su vez, por casualidad, venía del Banco República, si el FI había dado cheque sin fondo y dijo que no, ya que si decía que sí, ¿cuál era la consecuencia implícita? Que faltaba más plata y ya no eran solo 7 millones de pesos. Con lo que la solución fue echarle la culpa a los proyectos, ya que hasta los que estábamos más metidos en la investigación de todo esto, nos enteramos a través del artículo del País de que supuestamente los proyectos entregaron cheques sin fondos o sobres vacíos. Y no sé ustedes, pero si yo estoy en una entrevista hablando de los fondos de incentivo cultural y me hablan de cheques sin fondos, como investigador y encargado de los fondos de incentivo cultural, y sé que nosotros no emitimos, o sea, los fondos de incentivo cultural no emitimos cheques sin fondo, pero sí muchos de los proyectos lo hicieron, mi respuesta no podría haber sido... No, yo primero categóricamente te digo que cheques sin fondo no existen. O sea, su respuesta es, no existen cheques sin fondos y no sabemos de dónde sale esta información, lo que a mi entender demuestra que fue una idea que se les ocurrió hace poco, o al menos después de diciembre del 2019, cuando Alejandro Denes, este experto elegido por la ministra para averiguar qué fue lo que pasó, tuvo que tapar algunas de las cosas que pasaron. Es más, traté de averiguar si esto siquiera era posible, pero tanto por teléfono como por WhatsApp y por email, la gente del Banco República me dijo que vaya a una de sus sucursales a hacer esta consulta en persona, y cuando fui en dos ocasiones a la sucursal del Cerro, por ser la que me queda más cerca, con este papel en mano, lo que tiene que hasta estar registrado en video, al menos de su lado, me dijeron que no podían darme este tipo de información y que alguien se iba a comunicar conmigo eventualmente por email, que por supuesto, de más está decir, al menos todavía nadie lo ha hecho. Y este es un problema a la hora de la información que ustedes y que todos recibimos, porque nadie se preocupa por investigar para al menos que te digan que no, como me dijeron a mí, que sigo insistiendo, más allá de todos los no que he obtenido en estos últimos 4 años. Por ejemplo, en el artículo del diario El País se dice que presentaban tickets de depósitos de cajeros automáticos y no el papel del banco exigido por la normativa. ¿Y cuál fue siempre el papel del banco exigido por las normativas de los fondos de incentivo cultural? El ticket de cajero automático. Nada más. Es más, yo mismo vi depósitos de personas que trabajan hasta el día de hoy en el diario El País, que tenían proyectos en los fondos de incentivo cultural y entregaron estos recibos de cajeros automáticos como único medio de prueba, pero en este medio de comunicación y en tantos otros no hacen ni el mínimo esfuerzo
para constatar las cosas que pueden acceder hasta dentro del propio edificio en donde están trabajando, o investigarlas más a fondo, en vez de solamente informar lo que quieren que informen, ya que este es otro de los cambios que se hicieron en la página de los fondos de incentivo cultural, ya que si van ahora a la parte de preguntas frecuentes, van a ver que en la parte de arriba del todo no hay ningún enlace, hay solamente texto, pudiendo comprobar que es el actual, por tener la dirección de la Dirección Nacional de Cultura, que es donde tienen la oficina ahora, pero si usan el famoso Wayback Machine, en los años anteriores, al ir a esta página del 2012 al 2018, cosa que también pueden comprobar que son de estos años por las direcciones de la oficina que son diferentes, justo arriba de este texto de preguntas frecuentes tiene un enlace. ¿Y qué dice? Que esto es todo lo que se necesita para retirar los fondos. Nada más. No se menciona comprobantes de banco de ningún tipo. Al día de hoy, y desde los cambios del 2016, en la página del FI dice que para retirar las donaciones, los cambios que establecieron en el 2016 son los que pueden ver acá, donde de nuevo no hay ni una mención a comprobantes de banco. Si uno va al enlace que ahí se indica para ver las reglas de liberaciones de fondos, tampoco se menciona de comprobantes bancarios, solo que se vaya a hacer este formulario que apareció en el 2016 y hacer lo que se pide. ¿Y qué dice que pide el formulario? Que se vaya a un enlace para solicitar las donaciones, que marqué un poco mejor para que no se pierda con tanto texto, que pide que solamente den datos personales y nada relativo a comprobantes bancarios de ningún tipo. Hay un solo caso en todos estos procedimientos donde se nombra la presentación de un comprobante, y son de cuando todavía estaban en el mismo edificio que el ICAO, o sea, hace 2 oficinas atrás, donde se mencionan los papeles del depósito. ¿Y qué eran los papeles del depósito? Los tickets de los cajeros automáticos, que fue lo único que alguna vez pidieron, y no me lo tienen que creer a mí. Lean los documentos y lo van a ver por sí mismos, esto siendo lo que no hacen los que los informan al respecto, por más que, como ven, esta información está a disposición de todo el mundo, tan así que ustedes mismos pueden acceder en forma directa a ella. Y por eso tuve que hacer lo que hice. Porque si no, ¿de qué otra forma te estabas enterando de esto? Es lógico que tengan que depender de la gente que los informa, sobre todo si los que los informan son tan giles que ni confirman esto y por eso son elegidos al dedo para que la información llegue a través de ellos. Pero esta es la realidad. Y este es el mayor peligro en este y en todos los temas relativos a la información a la que accedemos todos los días, ya que los que nos informan muchas veces, como en este caso, repiten como loros lo que da a conocer el primer medio que lanza esta noticia, y a este primer medio le cuentan la noticia a los interesados desde su punto de vista, que dan la información que quieren hacernos creer, sabiendo que los periodistas, como evidentemente está pasando ahora, no van a chequear absolutamente nada, y como si fuera poco, crean la situación para que esto pase desapercibido y se olvide. Muy fácil, al verse opacado por otras cosas, que es lo que se dio acá, donde se va a perpetuar esta cifra de los 7 millones de pesos, casi que lo único que va a ser recordado de todo este caso. Con lo que, ¿por qué yo digo que no solamente faltan 7 millones de pesos? Para llegar a la cifra real, creo que es necesario un preámbulo
más que nada porque no se entendería por qué se dio de esta forma y por qué se arriesgaron a decir que solamente fueron 7 millones de pesos cuando fácilmente puede ser 10 veces más. Y por las dudas, sé que esta es la sección que me va a traer más enemigos de todo tipo, así que asuman todo lo malo que se va a decir de mí como si fuera verdad, lo sea o no, porque este es el punto de presentar la información de esta manera, ya que da igual. La información que voy a dar está respaldada por documentación de todo tipo y la de yo o la de Hitler es lo que es. Pero no dudo que igual se van a decir cosas de mí y hasta por eso van a tener en un tiempo que no quiero decir cuánto es por obvios motivos, un segundo paquete de pruebas que va a salir en forma automática como están saliendo estos videos, lo que está en parte destinado a desmentir muchas de las cosas que sé que se van a decir, así que denme con todo, que después tendrán que explicar no solo lo que hicieron, sino todas las mentiras que dijeron para encubrirse y la merdis que me tiraron para salir más libres, más limpios de esta situación, tratando de ensuciar a otros. Yo empecé esta investigación en el 2016 y las pruebas que ahora son suficientes para presentar esta denuncia penal son prácticamente las mismas que yo tenía hace 2 o 3 años. Pero por más que la presenté en todos los medios de prensa que pude, con políticos, la justicia, empleados públicos y tanto los gobiernos de antes como los de ahora, fui ignorado. Es más, soy ignorado hasta el día de hoy al tratar de seguir investigando y de eso también se van a enterar un poquito más adelante. Pero la cosa es que para el 2018 los problemas eran innegables y como escucharán en las grabaciones con el asesor legal de la Dirección Nacional de Cultura que estuvo a cargo de la primera investigación al respecto, hasta a él lo tenían amenazado para que no dijera nada y tomaron represalias contra él, entre ellas sacarle el sello de abogado por un tiempo. Y una vez que salió a la luz el informe de tanto la Contaduría General de la Nación como la Auditoría Interna de la Nación, digo, yo no había más nada que hacer y lo dejaron de joder, pero ahí empezaron con una campaña para tapar todas estas cosas y dejarlas lo mejor posible. Había cosas innegables, había cosas que no era posible tapar, eh, sobre todo porque en ese momento, por más que la quisieran tapar, no sabían si quién iba a ganar el próximo gobierno. Así que si las tapaban demasiado, capaz que se terminaban incriminando además, que de todas formas creo que fue lo que pasó. Después de que se hizo la primera denuncia penal contra Sergio Mautone, el ex director de Cultura y presidente de CONAEF, y la ex coordinadora de los fondos de incentivo cultural Claudia Mera, ambos denunciados por apropiación ilícita, se lo sacó de su cargo. Supuestamente ellos se fueron, pero obviamente es más que una coincidencia, y con sumario por medio, al menos en el caso de Mera. A Mautone no le podían hacer sumario. Mautone quedó como director de Cultura, controlando todo a través de la asesoría legal de la Dirección Nacional de Cultura a cargo de Marta Romero, quien se encargó de todo lo relacionado a los fondos de incentivo cultural y el CONAEF por más de 10 años, que será un capítulo que tenemos más adelante, y a Claudia Mera la trasladaron a un museo administrado también por la Dirección Nacional de Cultura, o sea, casi que haciendo lo mismo que con los curas violadores. El peor castigo era que los cambiaron de parroquia. Y acá se fue a un museo supuestamente a hacer lo mismo, por más que era absolutamente inepta en el cargo que le habían dado de gestora cultural. Capaz que de limpiador andaba mejor. Una vez salidas estas dos personas
uno tiene que pensar que pusieron a alguien a cargo que estaba desconectado del asunto, que podía por lo menos ser imparcial. Pero adivinen qué, terminó pasando todo lo contrario al poner a cargo a Alejandro Denes como nuevo presidente del CONAEF y coordinador de los fondos de incentivo cultural, más que nada porque quería que todo quedara lo más entre amigos posible. ¿Y quién es Alejandro Denes? En realidad muchas cosas, pero se identifica más que nada con el Banco República, siendo el enlace entre este banco y los fondos de incentivo cultural prácticamente desde su creación, tan así que en el 2013 fue a hablar de los fondos de incentivo cultural a una especie de seminario internacional donde lo presentaron así. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que es Cultura en Construcción, la experiencia de los fondos de incentivo cultural en Uruguay, a cargo de Alejandro Denes del Banco República de Uruguay. Bueno, muchas gracias y buenos días, y estamos reincidiendo aquí. El estar conectado con el Banco República y los fondos de incentivo cultural desde hace tanto tiempo tiene muchas connotaciones, entre ellas que sabía de todas las irregularidades que pasaban, siendo bastante increíble que el diario El País hable de tantos cheques sin fondo y sobres vacíos que se depositaron en las cuentas del Banco República a nombre de los fondos de incentivo cultural y que Alejandro Denes nunca se hubiera enterado del tema. Digo, ¿qué es lo mínimo que tendría que haber pasado con esta conexión? Esto también le dio a Alejandro Denes beneficios especiales, porque cuando hasta el 2016, si no me equivoco, el límite para presupuestar proyectos era 3 millones de pesos, con él hicieron una excepción para que la Bienal de Montevideo pudiera exceder estos 3 millones de pesos, creándose esta excepción que en realidad no se terminó convirtiendo en regla porque creo que fue la única vez que pasó y solamente para él. Y adivinen quién estaba vinculado con la Bienal de Montevideo. De más está decir que el mayor implicado y responsable de todo es Sergio Mautone, que asumió la dirección de Cultura en el 2015, y a que no adivinan quién se hizo asesor de la Dirección Nacional de Cultura en el 2015, justo cuando asume Mautone, por más que, al menos desde el 2013, está dando seminarios internacionales de los fondos de incentivo cultural, convirtiéndose en la mano derecha de Mautone, yendo a cuanto evento pudieran ir juntos o él solo en representación de la Dirección Nacional de Cultura, y como si fuera poco, lo traen del Banco República y Mautone le crea o le inventa una posición para que administre el Instituto Nacional de Artes Visuales, puesto que inventó específicamente para Alejandro Denes, lo que recién se oficializó ahora con la ley de urgente consideración. Y acá pueden ver cómo lo presentan junto a la ministra Muñoz en este flamante puesto. O sea, traen a este tipo que fue parte de los fondos de incentivo cultural durante todo el periodo que se dieron todos estos problemas, dando cátedra al respecto de los fondos de incentivo cultural, ya era asesor de la Dirección Nacional de Cultura desde que Mautone, el mayor implicado en todo esto, había asumido en la dirección, pero cuando lo ponen como tiempo completo, aparentemente Mautone le dice: venite a la Dirección Nacional de Cultura, que te voy a hacer no solamente el coordinador de los fondos de incentivo cultural, sino también el presidente del CONAEF, o sea, el puesto que yo tenía antes, con lo que definitivamente se convirtió en la persona con más poder en la historia de los fondos de incentivo cultural, y como si fuera poco, te voy a crear un puesto dentro de la Dirección Nacional de Cultura para que vos lo administres.
Ahora anda a investigar todas las denuncias que se han hecho contra mí en los fondos de incentivo cultural y que no me vaya a enterar que fuiste imparcial. O sea, queda en lo que sería la ridícula posición de investigar primero los delitos que se cometieron bajo su nariz por parte del que los cometió, que fue quien puso a investigarlo, pero digo, a la vez, obviamente, es como poner a tu mejor amigo a decir que hiciste las cosas mal. ¿Vos serías imparcial en esta situación? Yo al menos no conozco a nadie que pudiera hacerlo. O si Denis hubiera hecho lo que tendría que haber hecho, como mínimo, si no estaba influido por todo esto otro, tendría que haberse dado cuenta de lo que había pasado con Mautone y tendría que haber dicho que lo saquen, sobre todo porque le tuvo que ser muy fácil enterarse que Mautone era el gran responsable de todo, o sea, la persona que ahora tiene una denuncia penal en su contra. Ni eso se dio cuenta. Porque si no se dan una de dos situaciones. O no se dio cuenta que Mautone era responsable de todas estas cosas, lo que lo hace un pésimo investigador, aun si es experto en la materia, al dar cátedra internacional de los fondos de incentivo cultural, o se da cuenta que Mautone tiene que ver con todas estas irregularidades y se tiene que ir, haciéndose a un lado, pidiendo que lo devuelvan al Banco República, o él mismo hacer la denuncia, ya que de otra forma se convertiría en cómplice y la ley dice que si él se da cuenta de esto y no lo denuncia, él está cometiendo un delito. O sea que o es un tarado o cometió un delito. Esas son las dos opciones. Con lo que, y no quiero llamarlo tarado, digo, porque capaz que lo es y no quiero discriminarlo, pero como mínimo creo que habría que investigarlo. Lo otro que pudo haber pasado es que cuente con que nadie se iba a enterar de que él era amigo de Mautone, que empezó a ser asesor de la Dirección Nacional de Cultura cuando Mautone se hizo director, que Mautone le creó este puesto de jefe inventado dentro del departamento audiovisual y que le dio dos cargos en los fondos de incentivo cultural y en el CONAEF, esperando que hiciera una investigación imparcial. Es más, sé que si yo no les digo esto ahora, es imposible que ustedes lo sepan. Pero ahora lo saben. Y ahora que lo saben, ¿creen que vale la pena investigar lo que hizo Alejandro Denis en todo este tiempo que estuvo metido en esta investigación y repartija de unos 200 millones de pesos que repartió entre el 2018 y 2019? Y ya que estamos, no solo conozco a Denis, sino entre las pruebas que estoy proveyendo van a tener la grabación que tuve con él en las oficinas de los fondos de incentivo cultural, que oh casualidad, esa oficina está adentro de la Dirección Nacional de Cultura y a su vez adentro de una especie de ropero que hay dentro del Departamento de Artes Visuales, de donde él era su director. Y como van a escuchar en esa conversación, me llevó 14 idas a la Dirección Nacional de Cultura a encontrarlo porque siempre se me escondía y nunca me mandó un mensaje, por más que las 13 veces que fui antes le di mi información a las otras personas y le dije que se comunicara conmigo y nunca lo hizo. Se ve que como ahí ya se estaba por ir, no le importó hablar conmigo o no le avisaron a tiempo y no se pudo esconder, pero al menos, por lo menos tenemos esa grabación. Pero vamos a creer en él, vamos a darle una oportunidad, dejándolo decir cómo llegó a los fondos de incentivo cultural, cuál era su meta y cuál era su prioridad.
Yo creo que un poco esta responsabilidad la ministra me la comentó, porque yo vengo de un sector que tiene que ver con los números, pero bueno, no es algo imposible de lograr, yo te digo, lo tenemos muy avanzado y esperamos de que eso se va a poder establecer prontamente. Y bueno, nosotros aspiramos a que los balances se puedan estar encaminados antes del 1 de marzo. Pero es una buena cosa que esta administración pueda concluir con esa tarea. Uh-huh. Pero también hay algunos aspectos que seguramente van a estar dentro del ámbito de la transición, porque este es un proyecto que, te repito, es muy bueno, involucra partes que son activas en el desarrollo de la cultura, y esto para quienes estamos en el sector de la cultura es muy importante. Lo que te digo es que a veces se ponen titulares sensacionalistas y en este sistema de Fondo de Incentivo Cultural, donde, te repito, el Estado, los promotores culturales y las empresas que hacen sus aportes, tenemos todo que cuidar por ese ecosistema. Uh-huh. Si decimos que esto hay graves problemas, y el capital se va, y en vez de poner en proyectos culturales, va a poner en otros proyectos. No, pero lo que pasa, y con esto cerramos, Alejandro, también la tranquilidad de los contribuyentes de que el dinero está siendo bien administrado, y entonces al no haber balances, al haber toda esta situación que a veces complica las cosas, y la expectativa que ponen muchos gestores culturales, más grandes y más chicos, ahí es donde se genera una cantidad de suspicacias, y por eso lo más importante es la transparencia, la información, y ante todo también la realización del proyecto, del objetivo final de todo esto, es que hay empresas privadas que quieren apoyar eventos culturales y que lo hagan de acuerdo a lo que dice la ley, para tener beneficio fiscal y que se pueda lograr que se haga el evento cultural. Eso es lo más importante de todo. O sea, la ministra lo recomendó porque sabía de números, al menos sabemos que no lo recomendó por ser imparcial. Su meta era tener todo listo para cuando asumiera el nuevo gobierno, cosa que uno tiene que asumir que logró, porque, oh casualidad, fue transferido de nuevo al Banco República apenas asumió el nuevo gobierno, a menos de un mes de haber asumido, más allá de que no creo que haya un nuevo llamado, al menos hasta diciembre del 2020, y eso con suerte, así que esas metas, por más que se hayan logrado, no tuvieron ningún efecto en la práctica. Y lo más importante, su meta era crear un ambiente de tranquilidad para que las empresas siguieran poniendo plata, encontrara lo que encontrara en esa investigación, cosa que no solo acaban de escuchar en esa entrevista con Jaime Clara, sino que, por ejemplo, dijo en Búsqueda, en donde en un artículo titulado Borrón y cuenta nueva, que más explícito no puede ser para dejar tranquilas a las empresas, descartaba de plano que pudieran haber desvíos de fondos a cosas ajenas a la cultura, lo que creo que solo se puede explicar en el caso de que todo se fue a la cultura porque uno de los lugares que se fue al bolsillo del director nacional de cultura, Sergio Mautone. Yo, si fuera el abogado de Alejandro Denes, al menos le propondría eso como defensa, para decir que no estaba mintiendo en la prensa, ya que, bien o mal, cultura era. O sea, la persona que ponen a investigar todo, teóricamente en forma imparcial, dice que descartaba de plano, tanto en audio como por escrito, lo que ahora es una realidad, ya que si no, no habría denuncia penal. Definitivamente no creo que esto esté en las Cortes por haber hecho algo tan bueno que se pasaron de la raya y los están acusando prácticamente de cometer un milagro. Digo, es como si se pusieran a investigar el asesinato de alguien a un policía y el policía diga: descarto de plano que la esposa del difunto, que oh casualidad es mi amante, sea la asesina, y mi meta es confirmar que en realidad fue un accidente
así el seguro de vida nos termina dando toda la plata que nos debe. Eso es lo que pasó. Y encima lo admiten, que es lo más curioso y lo más terrible, porque eso capaz que es curioso, pero lo más terrible es que lo admiten y nadie dice nada al respecto, sino que todo el mundo trata de taparlo, porque tal vez tratan de taparlo por ser tan evidente, porque escarbás un poquito y te das cuenta. No precisás demasiado para saber que es así, digo. No sé, en otro medio, en otra situación, esto sería increíble, pero con todo lo que he visto relacionado a los fondos de incentivo cultural, eh, esto no fue una de las cosas menos graves, pero definitivamente es algo de lo que sí tienen que ponerse a investigar. Una vez asumido el nuevo gobierno, el ministro se enteró por arriba de qué es lo que había pasado y según tengo entendido, cosa que también van a escuchar en las grabaciones de alguien que tiene esta información de primera mano, el ministro actual, Da Silveira, si no me equivoco, quería ir derecho a la denuncia penal, digo, porque la cosa más clara no podía ser. Pero a cambio de eso, la ex ministra Muñoz lo convenció de que iniciara una investigación administrativa que comenzó bajo la administración de la ex ministra Muñoz con la persona que ella eligió para hacerla. Y por eso, en teoría, ahora, o sea, todavía ahora, en octubre del 2020, habría otra investigación paralela, o al menos eso es lo que me dijo una senadora hace unos días, pero lo cierto es que tanto me cuesta creerlo como de existir, parecería que esta otra investigación estaría en la órbita de la Dirección Nacional de Cultura, con lo que la doctora Romero estaría metida en todo eso y por eso, al ser una de las personas más implicadas, no solamente en las irregularidades que pasaron, sino en todo lo que se dio para tratar de tapar esas irregularidades, que como les digo, me parece aún más grave, por más que tendría que haberse jubilado hace más de un mes, no le sale la jubilación. Como sea, el que hizo esta investigación administrativa en el MEC fue el doctor Pasallo, que tengo confirmado que llegó a este puesto por concurso, más allá de que no me explicaron si era un concurso de chuparle a las medias a la ministra o que asumo que no, quiero creer que no, pero motivos para desconfiar de estos hallazgos definitivamente sobran. Asumo que no, porque como también van a escuchar en las grabaciones, otra empleada del departamento jurídico del MEC me dijo abiertamente, justo el día antes que yo tuve la primera reunión con Pasallo, que era claro que tenían que hacer una denuncia penal por todo lo que pasó, pero a la vez uno de los resultados de esta investigación, al menos aparentemente, es que solamente faltarían 7 millones de pesos, que es imposible. Y puede que el investigador haya dicho la verdad y esta es la cifra que eligieron por otros motivos, con lo que se dirán, ¿qué me lleva a pensar esto? Como escucharán en la conversación que tuve con el director del MEC, Pablo Landoni, ellos no estaban muy convencidos de ir a fondo en esto. Y todo era secreto. No querían decir nada hasta el día de hoy. Todo sigue siendo secreto. Por más que, digo, la investigación ya la terminó el MEC, ya la terminó la Dirección Nacional de Cultura en teoría y ya está en manos de la justicia. O sea que podrían investigar. Yo ahora me estoy tratando de comunicar con la asesora de la directora Weinstein y me sigue diciendo que no me puede dar información por todo esto de la investigación. Capaz que es la investigación paralela que me acaba de decir que está ocurriendo la senadora que les acabo de decir. Eso la verdad que no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que quieren cuidar este sistema de los fondos de incentivo cultural, o sea, este nuevo gobierno
quiere cuidarlo y por eso puso al frente de la Dirección Nacional de Cultura a quien eventualmente se iba a convertir en la nueva presidenta del CONAEF, que es Mariana Weinstein, la mujer que literalmente ayudó a crear los fondos de incentivo cultural, que va a querer muchas cosas menos que esta idea de los fondos de incentivo cultural termine mal, porque es su creación. Además de que el ministro a mí no me da buena espina por varios motivos, comenzando por la forma en la que habló en clave la primera vez que dio declaraciones públicas sobre este tema una semana antes de que presentaran la denuncia penal, donde dijo esto. Estamos haciendo varias investigaciones administrativas ante presuntas irregularidades. Estamos esperando los resultados de varias de ellas. En particular hay una que está muy avanzada y que lamentablemente es muy probable que termine con un traslado de los antecedentes a Fiscalía. No sé qué opinen ustedes, pero si yo trato algo con tanto guante blanco y algo me da lástima, como que no le voy a caer con todo. Además de que la manera de presentarlo fue claramente diseñada para que pasara de la manera más desapercibida posible, ya que primero la investigación se empezó en febrero del 2020 y podía llevar 60 días más otros 60 días, o sea, 4 meses, con lo que al haber empezado en febrero, los resultados lo tienen hace por lo menos 2 meses en sus manos, en las manos del ministro. ¿Y cuándo deciden hacer esta denuncia? Una semana antes de las elecciones departamentales, cuando esto de los fondos de incentivo cultural es lo que menos le importaba a la gente. Y como si fuera poco, un día antes de presentar la denuncia en el juzgado, le dan al primer medio que habló del tema de los fondos de incentivo cultural la exclusiva de la noticia de Miguel Ángel Toma, que es todo un escándalo, como todo el mundo sabe. Digo, más que escándalo, creo que es más escándalo porque tiene su lado morboso, por ser un viejo que anda de paseo por el mundo con una muchacha joven y, y le pasaban la cuenta de todos los gastos al Estado. Que si bien es medio lo mismo esto, sacarle plata al Estado, este otro tema de Toma es muchísimo más mediático. Es más, te reto a salir a la calle en este mismo momento y preguntarle a 10 personas y para enterarte cuánto saben del caso Toma y cuánto saben de las denuncias de los fondos de incentivo cultural, y ahí te vas a enterar de por qué hicieron esta jugada. O para más pruebas, esta es la página que dio la noticia por primera vez a principios de octubre, que es cuando salió, esta foto específicamente es de cuando salió la noticia de los fondos de incentivo cultural por última vez en esta barra de noticias destacadas, y 3 de las 5 noticias más populares de ese momento eran del caso Toma, la noticia del FI estando en cuarto lugar, y como si fuera poco, la que está en segundo lugar no solo es del caso Toma, sino que es de agosto del 2019 y despertó más interés que la de los fondos de incentivo cultural, que está 2 puestos más atrás de esta. Y esto lo hacen todos los días, solo que pocos te dicen que lo están haciendo porque nadie quiere que se enteren, o les conviene no decirle a nadie, ni los políticos, ni la prensa, ni nadie, porque mañana ellos pueden ser los que den la exclusiva y no quieren quedar en jaque en una situación de este tipo. Cosa que sepas o no, se da todos los días, y por eso las grandes subas de precios se dan justo en Año Nuevo o cuando Uruguay llega a alguna etapa media importante, algún torneo de fútbol o algo así. Ahí suben la nafta, suben el UTE, la OCE y todo eso, con lo que después de dar este notición de Toma, con el que entre otras cosas se aseguraban que Patricia Madrid hablara
de Toma y no de los fondos de incentivo cultural en Polémica en el Bar, el programa más visto en la televisión uruguaya, si no el más visto, el segundo, cosa que pasó. Definitivamente solamente habló de Toma y ni mencionó los fondos de incentivo cultural. Pero la cosa es peor, porque el orden fue así. Un día le dan a Patricia Madrid la exclusiva de Toma. Al otro día era paro general y eligen ese día de paro general para presentar la denuncia en fiscalía. O sea, esperaron a ese día para llevar la denuncia, cosa que no sé cómo es posible que algo público siquiera funcione en ese día. Y encima se lo dan al mismo fiscal que había tenido 2 veces este caso en las manos y no había hecho nada al respecto. Y al otro día, o sea, 2 días después de lo de Toma y un día después del paro general, le dan también esta exclusiva a Patricia Madrid, no solo en la recta final de la campaña electoral, sino también un viernes, que se sabe que es el mejor día para dar malas noticias porque se pierden en el fin de semana. No me quiero ir demasiado técnico ni hablar de más sobre cosas que ni vale la pena a veces mencionar, pero hay estudios que usan solo este factor de presentar las noticias un viernes para asegurarse que pase desapercibida. Y acá, digo, se le sumaba lo de Toma y se le sumaba sobre todo lo de la campaña electoral. Lo que se acentuó el domingo, que fue el día que el diario El País publicó su versión de este artículo. Yo en realidad el día anterior, si no me equivoco, el sábado, hablé con Patricia Madrid, estuvimos como 45 minutos hablando y ella me avisó que al otro día el diario El País iba a sacar este informe, en donde en realidad este informe del País tiene cosas que dan risa, porque creo que lo más gracioso es titularlo investigación. Más caradura no pueden ser. Apenas aprendieron a copiar y pegar lo que le mandan y lo titulan investigación. Que, oh dioses de la extrema casualidad, fue el día del cierre de campaña del Frente Amplio, sorprendiéndome que el diario en su versión papel siquiera lo pusiera en la tapa, por chiquito que vean que es el texto, y con un titular que no daba ni una pista de que esto se trataba de los fondos de incentivo cultural, además de que se sabe de que los domingos nadie escucha informativos. Estas noticias se terminan dando los lunes, que es el día más ocupado de noticias y donde menos tiempo le pueden dar a cada cosa, ya que tienen que lidiar con todo lo que pasó la semana anterior, la noticia del sábado, la noticia del domingo y la noticia que sale el mismo lunes, con lo que a esto se le podía dar poco y nada de tiempo, cosa que pasó, y era lógico que se diera así. Pero ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Principalmente, si crees que no calcularon todo esto a la hora de dar la noticia, no tenés ni idea de cómo se mueven los políticos o los medios de comunicación, más en este caso en donde claramente querían acentuar y meter en la cabeza de la gente esto de los 7 millones de pesos, y como verán, esta cifra podría ser hasta 10 veces mayor o 15, pero los 7 millones de pesos ya está en la cabeza de todos, o al menos de los pocos que lo saben, como le dije anteriormente, con las manchas del tigre, o el león como el rey de la selva, digo, porque por más que al principio de este informe yo te haya demostrado que el tigre tiene más bien rayas como una cebra y no manchas, o que el león no vive en la selva y por ende es imposible que sea su rey, no es que vos lo dejes de creer o no lo vayas a repetir mañana aún sin pensarlo, porque son ideas que se te meten, y esto está hecho a propósito, porque estos son cálculos que hacen para desinformar desde que el mundo es mundo. Esto no es un invento que salió con los fondos de incentivo cultural. Por ejemplo, creo que todo el mundo sabe que las zanahorias son buenas para la vista. Es algo que seguramente te lo dijo tu abuela. ¿Es verdad? No. ¿Todo el mundo lo cree? Sí.
No es que sean malas para la vista tampoco, pero no son mejores que las arvejas o el melón, por ejemplo, ya que todo esto tiene vitamina A. Pero ¿de dónde salió esta idea de que las zanahorias son buenas para la vista? Del hecho de que en la Segunda Guerra Mundial los aviones ingleses empezaron a tener mucho mejor puntería que los nazis. Y cuando la diferencia se hizo tan abismal que ya no podían explicarla, los ingleses empezaron a decir que eso se debía a que le daban a los soldados ingleses un montón de zanahorias, o a los pilotos, para que pudieran ver mejor de noche, y por eso era que tenían mejor puntería, cuando en realidad habían inventado el radar, y por eso era que eran tan buenos pegándole a los aviones en la noche, pero como no querían que los alemanes se enteraran de eso, inventaron esto de la zanahoria, haciéndolo una historia súper conocida, y esa siendo algo que se puso en la psiquis de todo el mundo, y lo repiten hasta los tataranietos de los que vivieron eso, y hasta la gente que sabe que esto se terminó produciendo de esta manera, pero aún así se sigue repitiendo. Habiendo dos posibilidades: que esto se haya pensado para que pasara lo más desapercibido posible, o que se alinearan las estrellas en una forma tan casual que se dio esta situación tan excepcional en donde el producto final es que esto de los fondos de incentivo cultural pase completamente desapercibido. Y lo único seguro es que si alguien escuchó de este tema de los fondos de incentivo cultural, sabe que se robaron 7 millones de pesos y no mucho más que eso, ya que claramente es la única idea que quisieron imponer. Eso sin contar que también se está confirmando que lo que informaron fueron de fuentes oficiales que estaban dando esta información con lástima, ya que al final del día todos son políticos y hoy por ti, mañana por mí, y eventualmente entre ellos arreglan todo, cosa que ha pasado desde el principio del mundo. Pero ahora, ¿por qué no pueden ser apenas 7 millones de pesos? Los motivos son claros. Como les comentamos antes, Mautone le informó a la ministra que en la cuenta de proyectos específicos del CONAEF, a noviembre del 2017, había más o menos $500,000 de pesos y a una sola empresa se le debía 8.6 millones. Si sumaban las dos cuentas del CONAEF, o sea, la de proyectos específicos y el fondo común, que no tenía que tener la plata de esta gente, sino la plata donada al fondo común, entre las dos había 5.5 millones, lo que tampoco alcanzaba, porque era 8.6 lo que se le debía solo a esta gente. Y recuerden que la Auditoría Interna de la Nación dijo que en la otra cuenta tenía que haber unos 20 millones de pesos a esta altura. Así que es mucho más que 7. La cosa es que esta gente de los 8.6 millones de pesos presentó una denuncia penal por apropiación ilícita contra Sergio Mautone y Claudia Mera, y la abogada de la Dirección Nacional de Cultura, que no tendría que haber podido tomar este tema, Marta Romero, no solo por ser subordinada de Sergio Mautone, sino una empleada de tiempo completo en el MEC, lo que no la dejaría tomar casos privados, y como si fuera poco, la suplente de Sergio Mautone en la presidencia del CONAEF, solucionó este caso, solucionó por ponerle un nombre, con lo que yo considero un perjurio, ya que la denuncia decía que no había esa plata para noviembre del 2017 y ella lo arregló presentándole al fiscal Enrique Rodríguez los balances del CONAEF a junio del 2018, balances que no contenían esa plata, sino que reflejaba los depósitos que habían hecho otros proyectos desde el 1 de enero del 2018, cosa que el fiscal se comió por bobo o porque le convenía. La cosa es que engañarlo engañaron, o se dejó engañar. A esta gente, para que no jodiera básicamente con la denuncia, le empezaron a pagar un poquito de plata y
Cuando le pagaron más o menos 7 millones de pesos, se dejaron de joder. Y esto también significa que hasta el día de hoy le deben como 2, lo que quiere decir que como mínimo faltan 14 millones de pesos. Los 8.6 que no estaban a septiembre del 2017, menos lo que le pagaron y lo que le pagaron, que fueron como 7 millones de pesos que sacaron de otros proyectos que depositaron esa plata a partir del 1 de enero del 2018, convirtiéndose en uno de estos más de 200 proyectos con rendiciones de cuentas a los que no le daban la plata, porque se la sacaron para pagársela a esta otra gente, quedándose con esta plata, poniéndoles excusas o dándosela y mandándole telegramas para que la devolvieran, si no empezaban acciones legales. El número exacto de cuánto se robaron hay que estimarlo por varios parámetros, con lo que creo que lo más inteligente es establecer cuánto dinero recibieron en total para tener esto como punto de partida.